El ministro de Comercio Exterior y Turismo, Roberto Sánchez, está con nosotros porque hoy no solo esta es la noticia, más temprano se reunieron el presidente Castillo y el presidente del Congreso, cada quien flanqueado, el presidente con sus ministros, el presidente del Congreso con sus vicepresidentes. Vamos a conocer detalles de la reunión. Adelante, ministro, por favor. ¿Cómo está? Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué piensa de lo que está pasando ahora, en este momento, en Palacio? Bueno, es un procedimiento que creo que tiene toda la prerrogativa del sistema de justicia de tomar todas sus acciones que correspondan. Vamos a esperar que eso prosiga, ¿no? Yo creo que aguardamos también que el debido proceso, las diligencias también apropiadas que correspondan para que en ese curso la investigación prosiga y cumpla su objetivo, ¿no? El coronel Harvey Colchado ha presentado una acción de tutela y de amparo, para ser más exacto. Dice que el presidente Castillo constantemente lo hostiga y que lo intimida. Y claro, lo ha querido sacar un montón de veces, ¿no? Bueno, intimidación, quién intimida a quién, qué es lo que corresponde hacer. Creo que como ciudadano también tiene la facultad y el recurso de interponer las acciones que correspondan en base a sus opiniones y decisiones. Yo creo que en general todos aguardamos un sistema de justicia transparente, que no entre al ruido político de la confrontación, un sistema de justicia con fiscales idóneos, ¿no? Creo que todos aguardamos eso en todos los sectores del Estado, del gobierno y de los poderes, ¿no? ¿El presidente Castillo intimida al coronel Harvey Colchado? Yo creo que no. En todo caso, que se evalúe como corresponde, ¿no? En términos de qué está con miedo el señor, ¿no? Porque la democracia, ¿qué señor el con sistema, miedo? el señor Colchado que refieres, ¿no? Que exprese dónde están sus temores, ¿no? Yo creo que a estas alturas creamos en el derecho, en el procedimiento, ¿no? Como corresponde, ¿no? Pero lo que él dice es que lo intimida porque formula denuncias ante la Inspectoría de la Policía como consecuencia de actos practicados en el ejercicio de sus funciones, ¿no? Y al ministro del Interior también le dice que se abstenga de derogar y o modificar la resolución que justamente conformó el equipo especial. Y recordemos que cuando se conforma este equipo especial, el ministro Huerta va donde la fiscal de la Nación, y el dato que sale de allí es que el ministro Huerta le dijo, saque a Harvey Colchado, ¿no? ¿Por qué el presidente se ha obsesionado con Harvey Colchado? Yo creo, no me consta ninguna de esas acciones. Yo creo que allí hay funciones competentes de autoridades y lo que corresponde es que eso fluya en el ejercicio de los que quieran defenderse, ¿no? Y yo creo que está bien las intervenciones administrativas y otras que se quieran tomar al respecto, ¿no? Aguardamos en realidad, más allá de temores o inciertos, que se determine de forma categórica el fondo del asunto, ¿no? Bueno, cuéntenos qué pasó hoy en el Palacio Legislativo. Según el señor Williams, presidente del Congreso, solo fue una reunión protocolar. Yo diría que es una reunión de más de 60 minutos que ha permitido en un ida y vuelta hablar, precisar, ¿no? Desde la conducción del presidente de la República, lo que nosotros llamamos consenso por el Perú. Cada ministro, luego del presidente y el premier, ha podido explicitar la gran necesidad de estabilidad política, la gran necesidad de reactivación económica, dos condiciones muy importantes para superar, no creo solo este año de ejercicio gubernamental, sino en esta época, en menos de un quinquenio, 5 presidentes de la República, un cierre del Congreso y un enfrentamiento que creo que es importante que dé paso, ¿no?, a problemáticas y a las soluciones de fondo que quiere el país. ¿Pero no hablaron de la crisis actual? Absolutamente. ¿Del adelanto de elecciones tampoco? Hemos hablado de la necesidad
por ejemplo, en el concepto de la reforma política, Ajá. de una vez avanzar precisando y regulando, por ejemplo, este sentido de la cuestión de confianza, pero además también que permita regular, por ejemplo, esta ambigüedad de la vacancia presidencial por incapacidad moral. Ah. Dos situaciones que en realidad van al tema de fondo también de esta inestabilidad. Una de dos, estos temores de o vacancia o cerramos el Congreso. En realidad, este año no se entiende solo por condicionamientos muy particulares de 12 meses. Creo que hay que entender que esta crisis es de una época, crisis política, crisis del sistema de justicia, crisis del Estado. En realidad, además de la pandemia, hoy necesitamos, yo creo, ir a reformas de fondo, empezando por la reforma política, económica, el sistema de justicia. El país reclama el tema esto. de la vacancia, ¿qué es lo que están planteando ustedes? Mire, nosotros ponemos en la agenda reflexiones que ya se han venido hablando, por ejemplo, en el Acuerdo Nacional. Por ejemplo, la vacancia presidencial por incapacidad moral. Muchos académicos han atribuido que esto estaba particularmente en su origen nominado a el concepto de enfermedad mental. Hoy no lo es. Entonces yo creo que hay elementos diversos que necesitan tener precisiones claras, no dejar ambigüedades a fin de lograr estabilidad para reactivar el país. Eso es lo fundamental. Evidentemente, que fluya la lucha contra el sistema de corrupción, que fluya la reactivación económica, que fluya también un Estado más eficiente y cercano a la gente. Usted menciona el Acuerdo Nacional, pero yo recuerdo, y acabo de buscar el apunte, porque esto es de abril, pasan tantas cosas, el señor Torres, el presidente del Consejo de Ministros, dijo sobre el Acuerdo Nacional que él, y cito, el Acuerdo Nacional no resuelve nada. Allí está don Max Hernández. ¿No es verdad que usted está siempre del lado de la ultraderecha? No parece ser el espacio que agrade al gobierno, por lo menos a Lo su que jefe, pasa es que el Premier. Acuerdo Nacional, como todas las entidades del país, no derrochan perfección y fortalecimiento y liderazgo. Creo que todas las entidades, economía, política, sociedad, medios de comunicación, todos en realidad. Lo importante es que estas propuestas para soluciones de fondo en la reforma política vienen siendo planteadas ya en el Acuerdo Nacional como políticas en general pendientes, más allá de lo anecdótico de este encuentro, desencuentro. Pero no es tan anecdótico porque unas declaraciones así. Pero eso a no cualquiera lo soluciona ofende, el pues, tema ¿no? de fondo hoy, Jaime. Si vamos, por ejemplo, a qué dijo, qué no dijo, lo importante es que hay que, Es que el hacer dicho no va reformas separado de de fondo. la persona, pues, ¿no? O sea, o el señor Torres ha cambiado su posición con respecto al Acuerdo Nacional, no sé, dígame algo que yo no sepa. Todas las entidades del país, por más frágiles que nos encontremos en este periodo de crisis, necesitamos encontrarnos. Ojalá. El desencuentro es suficiente ya. La gente y sus problemas son lo más importantes. Y eso lo ha reconocido el señor presidente del Congreso. Les dijeron a los congresistas presentes, representantes ellos de todo el Congreso, ¿por qué eran tan golpistas? Hemos tenido un diálogo directo, ¿No les dijeron nada? amistoso. Hemos hablado, yo creo que el tema no era para una interpelación de esa naturaleza. El tema era para decir, miren, nosotros pensamos que la reforma política, la reforma económica, la reforma del sistema de justicia, fortalecimiento de las relaciones exteriores del país con una diplomacia social, a tomar medidas extraordinarias frente a este recrudecimiento de la guerra, con una eventual crisis aún más complicada. Sobre esos temas hemos dialogado, reconociendo que necesitamos ambos poderes ser más proactivos. Pero ¿qué puede hacer el Congreso, digamos, concretamente sobre la guerra, por ejemplo? ¿Qué puede hacer el Congreso? ¿Es una labor más de ejecutivo que de legislativo o no? La reactivación económica, Impulso Perú, tiene 15 leyes. Las leyes, evidentemente, las propone el gobierno, pero tiene que resolverse y aprobarse en el Congreso. Es decir, la reactivación económica como prioridad tiene hoy al Congreso en el urgente desafío de priorizar esas decisiones. Allí el Congreso tiene mucho que ver. Jaime, hay 69 proyectos de ley que el Congreso no ha atendido a la fecha de todas estas iniciativas
que hemos presentado. Entre ejemplo, uno y otro hemos acordado ponernos de acuerdo en una mesa de trabajo para que nos permita a ambos poderes, más que echarnos la culpa, decir ¿cuál cómo. es el proyecto más importante? Porque, por ejemplo, ustedes dicen, ¿no?, sobre esta cantidad de proyectos, y Alejandro Muñante ahora, en una conferencia después de la reunión, les dice que el Ejecutivo en general, el Poder Ejecutivo ha presentado 159 proyectos de ley, de los cuales el Congreso aprobó el 52%. Pero Martín Hidalgo, que es muy acucioso, dice que hay un error, que hay 159 proyectos que refiere el señor Muñante, pero 45 no son de este gobierno. ¿Cuál es el proyecto más importante que tienen ustedes, que siempre se le escucha al presidente quejarse de que no los aprueban? ¿Cuál es el más importante? Así que uno diga, wow, con esto el país va a ser otra cosa. Mira, son 69 proyectos de ley, ¿no?, decididos por el Ejecutivo, que aún no se resuelven en el Congreso. Yo no diría cuál es el más importante, porque todas atienden Todos son diferentes espacios, ¿no? Por ejemplo, el proyecto de ley 1704 es el que regula la cuestión de la confianza. Por ejemplo, el 0474, ambos del 2021, es el que regula la vacancia presidencial por incapacidad moral. Pero los proyectos últimos presentados hace unos días tienen que ver con el plan de reactivación para el destrave de proyectos importantes y ver qué hacemos con estos más cerca de 30.000 millones de soles, que son proyectos que están en estos momentos parados. Dígame una cosa o acláreme algo. La congresista Digna Calle, que es segunda vicepresidenta del Congreso, ha contado hoy que un ministro, no sabemos quién, usted podría quizá ayudarnos, un ministro en la reunión de hoy cuestionó el proyecto de adelanto de elecciones en la reunión. ¿Es cierto? Yo diría que en el diálogo no hemos entrado a una situación de cuestionarnos, sino de poner en la mesa, ¿no es cierto?, si es que vamos a continuar con el eventual cierre del Congreso como supuesto afirmado en el aire, o si vamos a continuar con el plan de o bien vacar como sea, ya sea por suspensión temporal, suspensión del ejercicio, acusaciones constitucionales. O sea, ¿vamos a continuar con eso? ¿Quién preguntó eso? En realidad son los temas claves. Lo hemos precisado tanto el ministro Salas como yo. Ya. Evidentemente el Premier expuso la necesidad de la reforma política justamente para no estar en este aparente toma que te doy, pero bajo ningún concepto cuestionarlos, ¿no? Yo creo que somos respetuosos de los poderes. Cuestionar, observar, poner en tela de juicio, discrepar, algo así. Claro, en ese sentido dialógico, muy bien, hemos hablado de diferentes cosas. Usted fue el que... tanto el ministro Salas como yo hablamos de la necesidad, ¿no? Yo fui expreso, por ejemplo, en la generalidad, de abordar la reforma política, porque la estabilidad política, con estas dos leyes que he mencionado, son condiciones importantes para la reactivación económica. Pero cuando cuestionan o no cuestionan o ponen en la mesa los temas referidos a la crisis, la vacancia, la suspensión, la inhabilitación, el adelanto de elecciones, ¿qué respuesta tuvieron de los congresistas o del señor Williams? La respuesta ha sido la siguiente, ¿no? Que él ha afirmado que es importante que vayamos a puntos de encuentro. Él mismo, como presidente del Congreso, presidente de los 130 congresistas del fuero legislativo, también no ejercita su representación imponiendo a las bancadas. Los partidos son distintos, las expresiones son diversas, las ideologías, las propuestas también. Lo que más o menos se hizo al exhorto es a entender también la discrepancia, pero poniendo pues lo fundamental que decimos nosotros es la activación económica del sector, los microempresarios, el turismo, la agricultura, ¿no?, la seguridad ciudadana tan fundamental. Sobre estas cosas hemos hablado y hemos dicho esta vez aterrizaremos en mesas de trabajo. Para aterrizar, o si es que lo hicieron o no lo hicieron, llegaron a aterrizar sobre si es adelanto, si es vacancia o no, qué cosa quiere el Congreso, si es inhabilitación, suspensión o seguimos todos, nos quedamos todos. Cuando apenas juramentado el presidente del Congreso, el presidente Pedro Castillo, le invitó a sostener una reunión
en la intención justamente de afirmar el encuentro. Inmediatamente el presidente del Congreso fijó día y hora. En esa situación, el presidente de la República decidió ir con un equipo y hoy hemos estado. Esta acción es muy importante porque expresa la voluntad del consenso, la voluntad de también entender nuestras diferencias, pero poner lo principal. Y hemos dicho que la estabilidad política y la reactivación económica es lo fundamental. ¿Cómo vamos a aterrizar? Por ejemplo, una segunda reunión que nos permita ya ir al detalle en este plan que nosotros decimos el consenso por el Perú. Se ha hablado de la necesidad de fortalecer nuestras Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, el Ejército. Creo que es importante para la lucha contra el narcotráfico, contra el terrorismo y la inseguridad ciudadana. Hemos hablado de la necesidad también, por ejemplo, de que las leyes no solamente se aprueben, sino que también se reglamenten, pero también hemos dicho que se atiendan en el tiempo adecuado. Claro, el reglamento lo tiene que hacer el Ejecutivo, pues, y hay un montón de leyes que no están reglamentadas y que el Congreso ya aprobó. Es por eso que el trabajo es de a dos. ¿No? Yo creo que la gente madura no se echa la culpa, Jaime, ¿no? Hay que asumir responsabilidad autocríticamente también de las tareas que el Perú... Autocríticamente. Así es. Porque se le han pasado peleando todo este tiempo. Yo creo que hemos pasado entre ataque y defensa, defensa y ataque, también entendiendo, porque mira, pues ha habido expresiones del calibre, como decir, ¿sabe? Pues yo entiendo la pobreza del Perú, entiendo que hay blancos y que hay indios, ¿no? Pero, ¿qué es eso? La discriminación no puede ser, yo creo, un parámetro del Perú del Bicentenario. Tenemos que entender y reconocer que hay de todo. Nosotros queremos estabilidad. El país no puede continuar en este vaivén de desencuentro, de ruido, que podría y puede afectar el destino del país, la economía familiar. Eso es lo que nos preocupa. Roberto Sánchez es ministro de Comercio Exterior y Turismo y ha estado con nosotros esta noche. Muchas gracias. Muchas gracias, Jaime, por estar aquí. Vamos a la pausa en el programa. Vamos a regresar luego con Rafael López Aliaga, él es candidato a Lima por Renovación Popular. También viene antes Ricardo Soberón, que es presidente de Devida, a propósito de la suspensión de la erradicación de la hoja de coca en el Braem. Y luego también una sorpresa. Esto es Octavo Mandamiento en el horario estelar de Canal N. Ya venimos.